Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre familias neurodivergentes, plataformas de la nueva humanidad. Estas familias neurodivergentes están formadas por semillas estelares neurodivergentes que están trayendo al mundo y criando portales estelares neurodivergentes. Recordemos un poco qué son las semillas estelares. Somos almas, somos espíritus, somos viajantes del cosmos que venimos encarnando hasta desde diferentes formas y razas cósmicas para llegar a este tiempo y en este presente para dar un impulso a la evolución de la humanidad y asistencia a la Tierra como un ser vivo que también está pasando este proceso evolutivo y ascensional hacia otros planos dimensionales. Si bien la Tierra es multidimensionalidad, de la Tierra han habitado otras civilizaciones en otros planos dimensionales, en otras líneas de tiempo y de experiencia, ¿no? La Tierra fue elegida como un proyecto laboratorio, como un lugar donde se registran las experiencias en el Akasha, una biblioteca viviente de experiencias, no solamente para la humanidad que habita en esta tierra, sino para civilizaciones de otros lugares también. En un largo proceso nosotros venimos desde muy lejos por eones y eones y eones de tiempo. Imagínense que un eón son 1.000 millones de años, eones y eones viajando por el tiempo y por el espacio con diferentes experiencias de existencia para bajar nuestro gradiente y llegar a poder habitar una tecnología biomolecular, un cuerpo físico de estas características sin que se incendie con el potencial de nuestra luz. Tuvimos que ir a una pequeña chispa que es esa que nos da vida y es el espíritu que nos conecta con la fuente, algo que no se desconecta nunca. No hay manera de que el espíritu se pueda desconectar de lo superior, del Padre, Madre, Creador, de Dios, de como quieran llamarlo. Fuimos descendiendo hasta llegar a un tope de densidad, de experiencia, que es la tercera dimensión, donde la evolución humana está viviendo la materia, la fisicalidad, la máxima expresión de división y de polaridad, ¿no? Hasta sentirnos, creernos, vernos como individuos separados y que uno no tiene nada que ver con el otro. Ahora es el momento de empezar a recordar y a despertar el potencial que está en nuestra semilla, que es el ADN cósmico, para recordar e ir de vuelta nuevamente al origen, al Padre Madre, a la fuente, al Dios Creador, al Uno, a como quieran llamar. Para esto tenemos que recordar quiénes somos realmente, ¿no? Despertar al sueño de la ilusión que estamos viviendo, de esta separación, de esta densidad, de este juego, de este holograma que estamos habitando. Para reconocernos como espíritus estelares, con un ADN cósmico para ser activado. Como las semillas guardamos la información potencial y estábamos, porque ya es tiempo, esperando las condiciones adecuadas para poder germinar y empezar a crecer. Germinar despertando y activando ese potencial, ese ADN cósmico que estaba dormido en nosotros. Toda la humanidad, no, toda no, un porcentaje de la humanidad. Es más, un porcentaje que está con ese potencial dormido, un potencial más chiquito todavía somos los que estamos en el proceso de salir de esa ilusión. Las semillas estelares neurodivergentes teníamos como programa o tenemos como programa despertar este potencial de nuestro ADN, recordando el propósito de encarnación, por empezar, para qué vinimos acá, qué estamos haciendo en esta tierra, ¿no? Porque nosotros vinimos a derrumbar lo establecido. Ahora voy a hablar un poquito de las fases y de diferentes tipos de almas, según hablaba Dolores Cannon, ¿no? Que es algo que resuena muchísimo. Vinimos a romper creencias, patrones establecidos, programas, todo eso que fue construido a partir de, hablábamos de que la humanidad es un proyecto en la Tierra, un proyecto
laboratorio, una biblioteca viviente, un lugar donde se registran las experiencias, pero como todo plan puede fallar, todo proyecto puede ser intervenido, este plan fue transgredido por seres de otros lugares y como en una computadora cuando se mete un virus se reprograma el software, ¿no? Estos seres pensaron que podían hacer y deshacer según lo que ellos querían, pero no sucedió así porque ellos no fueron los creadores del plan. Entonces, en sus acciones y decisiones, ellos fueron creando karma y un karma muy grave que fue descendiendo a los hijos, a la prole, ¿no? Fue en descendencia de generación en generación y nosotros somos los encargados de equilibrar ese karma. Karma es causa-consecuencia, equilibrar esas energías, ¿no? Poder salir de esa limitación, de ese encierro que nos crea el ego, ese personaje que nosotros pensamos que somos y no somos. Reconocerlo, desfragmentarlo, estudiarlo en nosotros mismos, analizarlo, no para sacarlo ni matarlo, sino para que no controle nuestras vidas, sino para que sea una herramienta para transitar esta experiencia de vida. Pero eso lo vamos a hacer despertando a quienes somos, recordando quiénes somos. Las semillas estelares neurodivergentes vinimos a ayudar a la humanidad para que hubiera una apertura al conocimiento, pero el conocimiento, si no hay experiencia, solamente se queda ahí. Entendimiento, conocimiento. Si no experimento todo esto que estoy hablando, que estoy sintiendo, no lo puedo convertir en experiencia, por lo tanto, no se puede convertir en sabiduría, porque la única manera de acceder a nuestra sabiduría es experimentando cada acción. Entonces, en ese experimentar e ir adquiriendo sabiduría, vamos despertando el espíritu del sueño de la ilusión. La semilla crece, germina, crece, recuerda, activando su ADN cósmico y quién soy y por qué estoy acá. Porque ahora todas las condiciones son perfectas para que esto suceda. Hace tiempo, hace muchos, miles y miles de años atrás, estábamos, hace muchos miles de años, hasta hace poco, estábamos transitando la noche galáctica, una gran zona de oscuridad y desconexión con la conciencia. Siempre hubo un hilo de conexión, nunca estuvimos desconectados totalmente, pero había una gran densidad y la humanidad estaba en peligro, por eso se hace el llamado a las semillas estelares. Y las primeras que bajaron fueron con mucha potencia y tenemos Moisés, Akenatón, Jesús, María Magdalena, Akenatón y Nefertiti, Krishna, Buda, un montón, pero eran uno cada tanto que con su nivel, su gradiente, su conciencia venían a experimentar, podían soportar esto para plantar, para bajar un pilar de luz, para establecer un pilar, porque la humanidad estaba corriendo peligro. En ese momento la densidad era tan baja que nuestra antena de comunicación, por más que teníamos los guías, los maestros acá, no podían captar esa frecuencia. Entonces, parte del plan era bajar esos seres a empezar a cambiar la situación desde adentro, desde la propia humanidad. O sea, yo voy a meterme ahí, hay algo que quiero cambiar, no sé, veo una escuela y quiero cambiar algo que está ahí, desde afuera no puedo hacer nada, pero yo puedo ir, cierro la puerta del aula y con mis alumnos yo les puedo entregar lo que yo quiera, desde el amor, y ahí empezar a plantar mis semillitas para que se expandan. Bueno, lo mismo hicimos. Lo que pasa que, bueno, había mucha densidad, y ahora, ya a partir del 2012, empezamos a entrar en el día galáctico ya. Tenemos una máxima apertura de luz, es como que se abrieron las ventanas y empezó a entrar la luz. Y cuando entra la luz, si vos en tu casa estás siempre con las persianas cerradas y limpiás y no ves lo profundo, pero cuando empezás a abrir las ventanas, que empieza a entrar la luz del sol, empezás a ver los rincones
y ves el polvo y ves la mugre y empezás a mover y tenés que empezar a sacar. Eso empezó a suceder. Nosotros empezamos a despertar nuestro ADN cósmico, la semilla empieza a despertar y en ese despertar recordamos quiénes somos y empezamos a darnos cuenta y a ver toda esa suciedad, ese polvo que no nos permite vivir en orden, en armonía, en unidad, que eso es el amor, y empezamos a hacer nuestro trabajo de limpieza. ¿Qué es? Vamos por fases. Todo ocurre en fases. De acuerdo con diferentes programas primarios, como hablamos en el video anterior de la Matrix, ¿no? Del programa primario, todos traemos diferentes programas primarios según el propósito de encarnación. Lo que tenemos que hacer depende del momentum y el gradiente energético del espíritu que encarna. Dolores Cannon, que era una hipnoterapeuta que desencarnó en el 2004, escribió como 20 libros de metafísica, de evolución espiritual, de civilizaciones extraterrestres, porque ella en su trabajo práctico, al hacer las hipnosis, empezaron a bajar información, ya no solo de vidas pasadas, sino de gente que se veía como insectos gigantes, que se veían con cuerpos azules, que se veían con cabeza de gato y cuerpo humano, empezaban a conectar con las razas estelares, con el origen, con su origen estelar, su último origen, porque pueden haber pasado por uno de Pléyades, Arturus, Sirio, y el último antes de acá, con ese conectaban. Otros vienen directamente desde la fuente. Entonces, ella empezó a recolectar toda esta información y crea una técnica que es la hipnosis de sanación cuántica para recabar todos estos datos. Y ella habla de 3 oleadas de almas importantes, de llamados, que llegan a la Tierra con el propósito de las semillas estelares. El primero es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son almas, ya las almas de la Tierra estaban muy comprometidas en la rueda kármica, entonces empiezan a bajar estas almas que reciben el llamado, son los primeros en ingresar, alrededor de los años 40 y 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tienen entre 60, 70 y 80 años, y vinieron a adaptarse más que nada a la densidad de la Tierra, porque volvamos a traer que cuando uno encarna pierde la memoria, o sea, hay olvido, no recuerdo ni quién soy ni de dónde vengo y empiezo a ser moldeado por las creencias, los programas y los patrones familiares, institucionales, sociales. Entonces, esa oleada tuvo que vivir una experiencia muy dura, estamos hablando de abuelos ya, ¿no? Y padres en algunos casos, obviamente. Por ejemplo, mi padre es de esta camada y mi madre de la primera ola, donde fueron distorsionados, donde no pudieron desarrollar ni despertar este ADN cósmico, no lo pudieron despertar. Muchos se perdieron, y muchos se perdieron en psiquiátricos, y muchos se perdieron en demencias, y muchos se perdieron en enfermedades. Entonces, después viene la segunda oleada, que es a partir de los años 70, y ella dice 70, 80, yo lo tiro hasta los 90, una energía más suave, menos traumatizada, no quiere decir que no, todos tenemos traumas, con más antena de conexión. Para mí esta oleada son las semillas estelares neurodivergentes. De hecho, muchas de estas semillas estelares son las que hoy están de adultos obteniendo sus diagnósticos, que han tenido diagnósticos psiquiátricos de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, TOC, bla, 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 y hoy están obteniendo los diagnósticos de autismo, TDAH, altas capacidades y muchas cosas más que empiezan a aparecer como nombres, ¿no? Vinimos a romper creencias. Esta oleada, a la cual yo pertenezco también, vinimos a romper las creencias y sí estamos despertando la semilla del ADN cósmico. Nosotros estamos saliendo de ser semillas estelares a convertirnos en portales también.
Venimos a romper los patrones, a limpiar los programas del linaje que estaban distorsionados, y se empieza hay más masa de volumen que empieza a preguntarse, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vine yo a esta tierra? ¿Qué hago acá? ¿Dónde está mi hogar? ¿Soy yo la rara o los demás son los raros? ¿No? Como una añoranza por el hogar. No sé si no les pasó nunca tirarse a la noche, mirar las estrellas y es como, quiero volver, quiero ir para allá, no sé, hay algo que antes de este despertar y de este conocimiento, yo tengo ese recuerdo, ¿no? De tirarme ahí, mirar y decir, quiero estar ahí arriba, no sé por qué, ¿no? Como sentirse, amo a los que tengo al lado como puedo, pero no. Bueno, al encarnar se borran las memorias, entonces está este sentimiento. Y después viene la tercera oleada. Habla desde el 2000 en adelante, ¿no? Para mí es también desde mediados del 90 en adelante. Almas nuevas, almas con una vibración más elevada, innata, con una gran sabiduría, con una mente abierta y un campo adaptado para una dimensión superior, para poder empezar a elevar y a conectar con una frecuencia superior en todos los cuerpos. Muchísimas encarnaciones en las estrellas y quizá pocas encarnaciones en la Tierra, ¿no? A diferencia capaz de las otras semillas estelares, más conectados a otras dimensiones, muy sensitivos de las energías de los entornos y de las personas, muy conectados con el arte, muy conectados con la música, muy conectados con la naturaleza, con los animales, ¿no? De hecho, la mejor compañía, la naturaleza y los animales. Las semillas estelares neurodivergentes vinimos a despertar un potencial a partir de la segunda oleada. La tercera oleada se hace cargo de su neurodivergencia, como estaba diciendo hoy, ¿no? Hasta con diagnósticos psiquiátricos. Los que están, repito, hay un porcentaje, yo creo que, no sé, 10% de la humanidad, no somos tantos, ¿no? Pero capaz los que estamos en esto sí parece que somos un montón porque cada vez nos vamos juntando más por resonancia, atraes lo que vibras por frecuencia, entonces bueno, ya llega un momento que te vas relacionando y tu mundo son las semillas estelares y los portales estelares y no hay otra cosa. La tercera, como decía, se hace cargo de su neurodivergencia y vivimos experiencias duras de conexión con la normalidad. La segunda y la tercera oleada, ¿no? Donde fuimos víctimas, aunque todo está en el plan, no existen las víctimas, victimarios, somos personajes, bueno, un poco más profundo, ¿no? Sometidos a violencia física, a maltrato verbal, a violencia psicológica, emocional, en nombre de un falso amor, que en realidad escondía ignorancia, sin juzgar a nuestros padres o a nuestros abuelos. Yo hoy como hablo con los papás, ¿no? Hoy ser un papá consciente es muy difícil ser esta semilla estelar neurodivergente, porque vos estás teniendo conciencia de quién sos, de qué sos y qué estás provocando en el niño que tenés a cargo tuyo. Entonces, antes a vos te daban un chirlo y ni lo dudaban. No sé si te hago bien, si te hago mal. Ese es el límite y así se pone el límite. Hoy sabemos que no. Entonces estamos entre nuestro trabajo de desprogramación, de sanación, de liberación y el guiar a estos nuevos niños. El guiar, el asistir y el sostener, el guiar en lo que es este proceso de materia, cómo vivir en la materia, aunque ellos saben mejor que nosotros porque tienen el poder de la manifestación, de la conexión, mucho más rápido. Va a despertar a medida de que nosotros le demos la oportunidad, ¿no? Entonces,
Y nuestras antenas de conexión, como fueron sobre todo apagadas por el entretenimiento. Cuando aparece la televisión, cuando aparece el cine, la industria musical, claro, todos estos programas en distorsión. Obvio que hay cine que te muestra algo copado, buena información, hay la música, la expresión del alma, pero todo esto en industria fue distorsionado para entretenernos, para quitar nuestro foco de atención y para sacarnos de nuestra tarea, que es el despertar del potencial de nuestro ADN cósmico. Entonces, fuimos sometidos a un montón de cosas que nos mantuvieron en esa distorsión, en esa banalidad, en esa superficialidad, en aferrarnos al personaje, a creer que somos lo que nos dijeron que éramos, ¿no? Y aferrarnos a eso y sobrevivir, porque fue nuestra manera de sobrevivir. Hasta que te das cuenta y sabés quién sos, empezás a tomar desde el espíritu la rienda de tu vida, y ya el personaje no guía tu camino, no lo controla, sino que sos vos el que va hacia adelante y usás al personaje, al ego, como una herramienta para transitar en esta tercera dimensión, porque es necesario. A partir del 2020, desde mi experiencia de labor en clínica con los niños y los jóvenes, para mí desde mucho antes, del 2015 más o menos, empiezan a llegar estos portales estelares. Los portales estelares ya vienen con el ADN activo, son altísima frecuencia, ¿no? Ellos ya tienen desde chiquitos el diagnóstico de autismo, TDAH, altas capacidades, paz, oposicionista desafiante, el diagnóstico que quieras. Muchos no hablan, pero te entienden todo, tienen esas señales de autismo, pero vos lo ves y decís, este chico está entendiendo todo, entiende más que yo, no habla porque está usando la telepatía, porque nuestra comunicación, como está tan distorsionada también, es una herramienta rudimentaria. Hoy sabemos y entendemos que en el tiempo presente que estamos viviendo, la palabra es una gran herramienta y poder de manifestación, por eso tenemos que estar muy atentos a cómo hablamos, a cómo nos hablamos, a qué decimos, porque todo se manifiesta, pero es una herramienta rudimentaria. En cambio, ellos ya vienen con la tecnología de la telepatía activada. Ellos se comunican por telepatía, ellos saben. Y pregúntenle a cualquier padre consciente que viene un niño y dice, ¿por qué pensás eso? ¿Por qué decís eso? Y vos decís, yo no dije nada. O terapeutas, ¿no? Si bien son almas muy poderosas, son muy sutiles y fáciles de distorsionar por el programa mental, pero aparte, ¿por qué por el programa mental? No porque mentalmente son muy poderosos también, y entienden, pero están intoxicados desde afuera, como hablamos siempre, con los químicos que se ponen en piel, con las medicaciones que se ponen, con la comida, que no es alimento claramente, con el abuso de la tecnología, no sé, con los juguetes, los plásticos, todo que tiene colorante, que tiene todo lo que nos contamina. Entonces capaz vos solamente pensás en el tema de la conciencia, pero el nene sigue estando desregulado, se sigue pegando, sigue siendo violento, se lastima a otros, grita, porque su sistema nervioso está totalmente alterado y colapsado con todo esto que le estamos metiendo. Son altamente sensibles, mucho más sensibles que las semillas estelares neurodivergentes. Todo el tiempo expuestos a sobreestímulos, pero ellos viajan por dimensiones. Ellos no están muchas veces presentes en el cuerpo, se van, viajan por dimensiones, las famosas también disociaciones, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo queda, como nos ha pasado a nosotros, neurodivergentes semillas estelares, en situaciones que hemos vivido, de violencia, de tensión, de estar hipervigilantes todo el tiempo, consecuencia que vivimos ahora de adultos, disociamos y nuestra conciencia se va, pero el cuerpo queda. Los cuerpos quedan y registran la memoria, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, registran la memoria y eso queda ahí y después lo vemos en las actitudes, en las acciones, en los comportamientos de adultos, con lo que no podemos resolver en las relaciones, las adicciones, bueno, un montón de cosas. En estas
En estos portales estelares encontramos diferentes tipos de energía también. Los terapeutas que son conscientes, los maestros conscientes, pueden distinguir las semillas estelares neurodivergentes conscientes y despiertas a la ilusión, pueden distinguir estas energías en los pacientitos, en los alumnos, pueden identificar y conectar con ellos porque lo hacen desde el corazón, permitiéndoles libertad, respetándolos, respetando como son, ¿no? Dando confianza, sin querer modificar ni moldear su comportamiento ni su conducta, sino tratando de comprender y ayudarlos a comprender por qué y para qué de las cosas. Estos niños traen alegría con su sola presencia, sanación, porque tienen una frecuencia muy elevada. Son niños que están en el lugar y dicen, no toca a nadie, no le gusta que lo toquen, pero va a un lugar y ve a una persona, va y la abraza, por ejemplo. O yo desde mi experiencia, las veces que han venido niños y yo veía el brillo de sus ojos y veía que nos estábamos reconociendo. Capaz venía llorando desde la esquina, llorando, y yo salía a abrir la reja y no me había visto nunca en esta vida y corría a abrazarme. Porque nos estábamos reconociendo, porque me estaba reconociendo él a mí y yo a él, pero él más a mí, por ejemplo, ¿no? Se ve la luz en sus ojos. Son niños que te traen historias raras, cuentos de otros lados, de las estrellas. Te dicen, cuando yo era tu mamá y vos eras chiquito, o yo me acuerdo cuando bajé que había una luz, era un tobogán, que yo bajaba tu panza, o me acuerdo cuando te elegí. Cuentan esas historias de vida, ¿no? Que los padres se quedan como, ¿qué me está diciendo? Un padre consciente lo escucha y lo deja ser. Otros no, porque como dan su poder y entregan su confianza a otros o a terapeutas, ¿no? Donde ponen atención, ¿no? Cuando cuentan esas historias como psicosis. Bueno, por eso la necesidad urgente de la labor con las madres y los padres semillas estelares neurodivergentes, porque primero se tienen que reconocer ellos, se tienen que reconocer, se tienen que aceptar, ser conscientes de quiénes son y qué están haciendo en esta tierra para poder sostener, proteger y asistir a estos portales estelares. Nada más que eso, porque ellos traen 500 veces más sabiduría que nosotros. Saben mucho más. Ellos son los creadores de las próximas plataformas de la nueva humanidad. ¿Cómo hacemos el trabajito? Y bueno, el trabajito es en las semillas estelares neurodivergentes. Observar, registrar, sentir, atravesar, integrar, reorganizar y actualizar nuestros programas. Reconocer las vidas y las historias, reconocerse y hacerme cargo de quién soy para poder acompañar a estas almas sin tener vergüenza. Qué largo que se hizo esto. Esto no es toda la humanidad, somos un porcentaje reducido, pero nos vamos encontrando, recordando juntos y expandiendo nuestra luz hacia todos y todos. Los niños, portales estelares, vienen ya con su ADN cósmico activo, no vienen a aprender, son mucho más sabios, libres de ilusión. Entonces, las familias neurodivergentes hoy están compuestas de semillas estelares neurodivergentes y portales estelares neurodivergentes. Juntos en conciencia traemos la energía amplificada, facilitamos la sanación, la meditación, la manifestación. Los portales son puertas, son un paso entre el mundo divino y el humano, y las semillas estelares neurodivergentes también. Camino y rumbo hacia la nueva humanidad. Familias estelares neurodivergentes, plataformas de la nueva humanidad. Esa es la información para el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya resonado y nos vemos pronto.